Imagina despertar y encontrar a todo tu pueblo en silencio absoluto. Ni un perro ladra, ni un gallo canta, solo hay cuerpos inmóviles bajo una bruma imperceptible. Y tú eres el único que respira, de momento. En las montañas volcánicas de Camerún, un lago cráter llamado Nayos parecía un espejo perfecto que reflejaba el cielo. Pero bajo ese cristal se acumulaba un gas silencioso, comprimiéndose como una bomba sin reloj. La noche del 21 de agosto de 1986, el lago lanzó su contenido mortal. Una nube invisible de CO2 descendió por el valle, desplazando el oxígeno como un depredador que caza en la oscuridad, sin mostrar colmillos. Todavía. Minutos después, aldeanos y animales colapsaban donde estaban. Algunos quedaron sentados en mesas medio puestas, otros abrazaban a sus hijos, y ni uno escuchó un estallido, lo que hace la escena aún más perturbadora. Más de 1,700 personas murieron antes de ver el amanecer. Las autopsias revelarían pulmones intactos, pero vacíos de aire, un rompecabezas para cualquier médico, hasta que la ciencia encontró la primera pieza. ¿Por qué nadie oyó explosiones? Porque la tragedia no fue volcánica ni bélica, fue una erupción límnica, un fenómeno tan raro que apenas hay registros, y esa rareza nos hace vulnerables, ¿no crees? El vulcanólogo islandés Haraldur Sigurðsson llegó semanas después. Al extraer una muestra de agua de 200 metros de profundidad, la tapa de la botella saltó como champaña sacudida, y el gas sisió como si el lago exhalara un secreto. Ese susurro reveló el misterio. Nayos estaba saturado de dióxido de carbono disuelto, atrapado bajo presión durante siglos, esperando solo un minúsculo cambio de densidad o temperatura para escapar con furia. Pero ¿cuál fue la chispa final? Los locales nunca lo sospecharon. Pescaban, lavaban ropa y bebían de un lago que parecía tan seguro como el cielo azul que lo cubría, mientras bajo sus botes se comprimía una fuerza letal, lista para otro suspiro asesino. Hoy, científicos temen que otros lagos en África y Asia oculten la misma amenaza. Si Nayos lo hizo una vez, ¿qué impedirá a sus hermanos subterráneos repetir la historia? Quizá en un lugar mucho más poblado. A 315 kilómetros al noroeste de Yaoundé, la capital de Camerún, se encuentra el lago Nayos, una cuenca de agua azul turquesa encerrada entre colinas verdes, tan pacífica que parecía el lugar ideal para desaparecer del mundo. Pero bajo ese paisaje de postal se escondía una trampa geológica. El lago se asienta justo sobre una zona volcánica activa, parte de la llamada Línea del Camerún, una falla donde la Tierra aún respira gases antiguos y peligrosos. Durante décadas, el dióxido de carbono se filtró desde las profundidades volcánicas y quedó atrapado en el fondo del lago, donde la presión del agua lo mantenía comprimido como una soda agitada, a punto de abrirse sola. Nadie sabía que el lago era una botella a punto de estallar. Los aldeanos bebían su agua, lavaban ropa en sus orillas, incluso pescaban tranquilamente sobre una muerte invisible que crecía, molécula por molécula, bajo sus pies. La noche del 21 de agosto de 1986, algo cambió. Se cree que una avalancha, un pequeño sismo o incluso una corriente de agua más fría agitó las capas del lago, disparando el desequilibrio, y con él, la liberación masiva del gas. En cuestión de segundos, el CO2 se liberó en una gigantesca burbuja, se elevó y luego descendió por las laderas, desplazando el oxígeno y matando por asfixia a todo ser vivo que respirara. El gas no tenía olor, ni color, ni piedad. Los cuerpos fueron encontrados como si hubieran muerto en medio de sus actividades cotidianas. Algunos cocinaban, otros caminaban, y muchos yacían en sus camas. Ni siquiera sabían que estaban en peligro hasta que fue demasiado tarde. Las hipótesis iniciales apuntaron a un ataque químico,
Tal vez un arma secreta, un sabotaje o incluso una maldición ancestral. Pero ninguna de esas teorías explicaba por qué no hubo fuego, explosiones o huellas humanas. Fue entonces cuando llegó el equipo de científicos internacionales, liderado por el vulcanólogo Haraldur Sigurdsson. Al recoger una muestra de agua del fondo del lago, el tapón saltó con un sonido seco. La presión lo dijo todo. Así se confirmó la teoría. El lago Nyos había explotado desde dentro, liberando el CO2 acumulado por siglos. Y lo peor no era la explicación. Lo peor era saber que ese fenómeno podría repetirse en cualquier lago del mismo tipo. La erupción límnica de Nyos fue un recordatorio brutal de que el enemigo más letal no siempre ruge, a veces susurra. El CO2, comprimido bajo 200 metros de agua, se liberó como una avalancha de cristal invisible, desbancando al oxígeno y robando el aliento humano, sin previo aviso. Los científicos describen el proceso como descorchar una botella gigantesca de gaseosa. Basta un ligero cambio de presión para que el gas, antes obediente, desborde la boca del lago. La diferencia es que esta soda volcánica no hace espuma, hace silencio y muerte. La energía liberada aquella noche equivalía a miles de toneladas de TNT, pero no arrasó edificios ni prendió fuego al bosque. Simplemente cambió la composición del aire, demostrando que la naturaleza puede matar sin proyectiles ni llamas, solo quitando lo que respiramos. ¿Puede haber algo más aterrador? La mayoría de las víctimas murieron dormidas, sin estertores ni advertencias. Al amanecer, los supervivientes describieron un valle como congelado en el tiempo. Animales, pájaros y personas yaciendo tal cual estaban. Nadie gritó, porque no hubo tiempo para el pánico. ¿Cómo procesar un horror tan silencioso? Más allá del duelo local, el caso prendió las alarmas globales. Si un lago remoto pudo causar tal carnicería, ¿qué pasaría en un lago cercano a una gran ciudad? Los expertos señalaron entonces al lago Kivu, entre Ruanda y el Congo, donde viven más de 2 millones de personas, esperando. Kivu contiene no solo CO2, sino también metano, un cóctel letal listo para encenderse si las condiciones cambian. Si Nyos fue un susurro, Kivu podría ser un rugido planetario, arrastrando economías, generando crisis humanitarias y quizá desplazamientos masivos. ¿Estamos preparados para evacuar a millones? La respuesta tecnológica llegó en forma de tubos de desgasificación, enormes sifones que drenan el CO2 desde el fondo y lo liberan poco a poco. Funcionan, pero requieren mantenimiento constante y financiación internacional, dos cosas que escasean en regiones volcánicas empobrecidas. ¿Quién asume la factura? Mientras los ingenieros instalan tuberías y los vulcanólogos miden la química del agua, el reloj geológico sigue corriendo. Cada burbuja analizada es un dato valioso, pero también un recordatorio de que no controlamos del todo los ritmos internos de la Tierra. ¿Podremos adelantarnos a su próximo suspiro? Los habitantes de Nyos, reubicados en nuevas aldeas, aún viven con pesadillas nocturnas, niebla sin colores que invade sus recuerdos. Ellos son testigos vivos de que lo improbable sucede, y sucede rápido, quebrando la línea que separa rutina de catástrofe. ¿Cuántas lecciones más necesitamos? Quizá el mayor peligro sea la confianza. Pensamos que la ciencia ya lo vigila todo, que las catástrofes son predecibles, que los sistemas de alerta bastan. Sin embargo, la historia de Nyos demuestra que basta un segundo de descuido para que el aire se vuelva enemigo. ¿Y si mañana amanece turbio? El caso del lago Nyos no es solo una historia del pasado, es una advertencia permanente escrita en gas y silencio. Lo ocurrido aquella noche en Camerún nos demuestra que incluso los entornos más serenos pueden esconder mecanismos de muerte bajo la superficie. Y lo más inquietante, todavía hay lagos como ese, respirando lentamente. La tragedia no dejó ruinas ni incendios, sino un paisaje intacto,
con cuerpos inmóviles como si hubieran sido sorprendidos por el tiempo. Esa quietud fúnebre es el rostro más siniestro de un desastre natural. Cuando no hay destrucción visible, es más fácil olvidar. Pero el CO2 no ha olvidado. Sigue ahí. Desde entonces, la ciencia ha mejorado sus herramientas, sí. Ahora contamos con satélites, sensores y modelos predictivos que rastrean los lagos burbujeantes del planeta. Pero la pregunta incómoda persiste. ¿Qué pasa con los lagos que no están siendo vigilados? ¿Cuántas bombas de gas se nos están escapando entre los datos? La realidad es que la vigilancia cuesta. Y mientras los presupuestos gubernamentales se enfocan en guerras, crisis políticas y catástrofes visibles, pocos quieren invertir en prevenir algo que ni siquiera se ve. Pero el CO2 no pide permiso ni da conferencias. Simplemente espera, paciente, al próximo desequilibrio. Los expertos aseguran que Nayos fue una lección, que con monitoreo y tecnología podemos evitar nuevas tragedias. Pero la memoria es corta y el miedo invisible rara vez compite con los problemas urgentes. Por eso, contar esta historia no es solo una curiosidad científica, es un llamado de atención colectivo. Vivimos sobre un planeta que respira, tiembla y en ocasiones se desangra en gases. Cada bosque, cada lago, cada caverna es un sistema con vida propia, y cuando esos sistemas fallan, el impacto puede ser global. ¿Estamos dispuestos a escucharlos antes de que hablen con gritos invisibles? No se trata de vivir con paranoia, sino con conciencia. La Tierra no conspira contra nosotros, pero tampoco nos protege si no la entendemos. El caso del lago Nayos nos enseña que debemos mirar más allá de lo que nuestros ojos alcanzan, porque lo que no vemos puede matarnos. ¿Y tú? ¿Vivirías tranquilo sabiendo que un lago cercano podría quitarte el aire mientras duermes? ¿Te parece exagerado o una posibilidad real? Queremos saber tu opinión, porque en la reflexión colectiva también está la prevención. Déjala en los comentarios. Si este video te hizo pensar, compártelo con alguien que aún crea que la naturaleza solo ruge con volcanes y terremotos. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos los misterios ocultos bajo nuestros pies, o en las profundidades de un lago tranquilo. Nos vemos en el próximo episodio de Hipótesis Global, donde la curiosidad es más fuerte que el miedo, y las preguntas jamás se quedan en la superficie.